De la esclavitud a la libertad, cantaremos sin cesar. Nuestro guía es la verdad, en Jesús siempre confiar. Puertas abiertas. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su canal de las tinieblas a su luz admirable. Mi nombre es Gladys Ahumada. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo en este canal. Y el día de hoy, vamos a dar seguimiento a algo que hemos venido platicando desde la semana pasada, que es sobre el discernimiento. Y dentro del discernimiento, aprendimos la semana pasada que el discernimiento es saber discernir, valga la redundancia, entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre el Señor y Satanás, las maquinaciones de Satanás. Y dentro de este tema está también la guerra espiritual. Y yo quisiera que entendiéramos el día de hoy todos que tenemos que estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que esa guerra es entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, y en donde se va a determinar a dónde tú vas a pasar la eternidad. Es por eso que es muy importante que estemos pendientes de lo que vamos a hablar el día de hoy. En 2 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces debemos estar informados sobre las maquinaciones de Satanás para que podamos reconocer y discernir sus mentiras, y debemos estar conscientes de que el enemigo nos ataca en 3 dimensiones: espiritualmente, mentalmente y físicamente. Y tengo el honor nuevamente, como ya les había dicho la semana pasada, que está Javier acá conmigo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Otra vez. Un placer estar con todos ustedes. Y pues contentos, ¿verdad? Contentos de lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Nuevamente te invito a que le des like, a que te suscribas al canal, ahí en la campanita, dale a la campanita para que te suscribas y te llegue la notificación cada que subamos contenido a tu canal. Entonces, ¿empezamos? Me gustaría, Javi, que nos dijeras cómo es ese ataque de Satanás en lo espiritual, en lo físico y en lo mental. Bueno, partiendo un poco de lo que es guerra espiritual como tal el tema, es que realmente hay un mundo invisible para nuestros ojos físicos que no podemos ver, pues, que sí existe, ¿sí? Y es este mundo espiritual. Recordando que como seres humanos somos seres humanos tripartitas: cuerpo, alma, espíritu. Y esas son las 3 áreas en donde ataca. Sí. El mundo espiritual es algo que no podemos ver, ¿no? Pero no significa que no exista. Y también me gustaría mencionar que aprender a diferenciar entre lo que es guerra espiritual y manifestaciones demoníacas sí, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque de repente, cuando decimos guerra espiritual, creemos que los demonios están aquí atacando. Creemos que se nos va a presentar un demonio, que vamos a ver a cosas extraordinarias, que se van a mover las cortinas de la casa, que se va a levantar a alguien, que alguien se va a enchamucar, no sé, todas esas manifestaciones, aunque son parte de, pues, guerra espiritual no es eso. Guerra espiritual es algo que existe y es tan natural como tocarnos, como vernos, como hablar. Es natural, ¿sí? Entender esto hace que nosotros podamos discernir nuestro ambiente espiritual y discernir y saber y reconocer que estamos todo el tiempo en una guerra espiritual, porque desde el Génesis recordamos que había 3 principales ángeles, ¿no? Es el arcángel Gabriel, que era el encargado, el mensajero de Dios; el arcángel Miguel, que era el encargado de la guerra, ¿no? Y el arcángel Lucifer, que era el encargado de la alabanza. Cuando se encontró maldad en este tercer ángel, Dios lo expulsa
pero se va con la tercera parte de ángeles que estaban a su cargo. Ujú. Y entonces la Biblia nos menciona que estos son los ángeles caídos. Exacto. Y es directamente con ellos con los que nosotros tenemos esta guerra espiritual. Y sus secuaces, ¿verdad? Porque no están solos. Esos ángeles caídos son los que se están moviendo, los que se están operando. Exactamente. Y es justamente ahí donde entra la guerra espiritual, Ujú, ¿no? ujú. Pero me gustaría también decir, la guerra espiritual contra quién es, ¿no? Claro. Es importante. Hay un versículo donde Dios nos dice en su palabra directamente contra quién es la guerra espiritual. Y esto lo tenemos en Primera de Pedro 5:8, en Reina Valera 60, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, Ese es nuestro verdadero El diablo, adversario. Contra como él. león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, ahí nos dice directamente ¿Quién es el enemigo? quién es el enemigo. Así es. Y al decir que tenemos un enemigo, es decir, estás en una guerra, Ajá. ¿no? Ajá. Y todo el tiempo vas a estar en esa guerra. Y el ataque todo el tiempo va a estar y en estas tres áreas que mencionábamos. Sí, espiritualmente, las tres áreas, principalmente lo que va a querer atacar va a ser tu relación con Dios. Exacto. Entonces, lo que el enemigo va a traer a tu mente, que lógicamente es el campo de batalla espiritual, lo que va a tratar de poner en tu mente es que tú estés mal con Dios. Que Dios no es bueno, mira nada más cómo te tiene, mentiras de ese tipo, ¿no? Sí, muchos dicen que estás en una secta, que no vayas a la iglesia para que vas, que no vayas cada domingo, que tiene que faltes de vez en cuando, Así. no te comprometas, Dios no existe. Ajá. A ver, dime una prueba de que Dios existe. ¿Y por qué si existe y tanta pobreza, tanta hambre y tantos niños abandonados? Todo ese tipo de Entonces, cosas. todo ese tipo de mentiras Ujú. son las que van a empezar a entrar en tu cabeza por parte del enemigo. ¿Para qué? Para que en esa guerra espiritual el enemigo logre que tú no te acerques a Dios, Así es. ¿verdad? Ese es su primer objetivo, que Y- tú no te acerques Y a eso nos pasa mucho dentro de las iglesias, por ejemplo, cuando llega una persona nueva, ¿no? Porque cuando llega una persona nueva a los pies del Señor, no tanto una iglesia, a los pies de Cristo, esta persona empieza a ser atacada, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo me convertí que mi familia se me echó encima, o sea, ¿cómo iba yo a dejar la enseñanza tradicional por una secta y no sé cuánto me empezaron a decir, ¿no? Entonces había una lucha, hay una lucha, pero la perseverancia te hace vencer esa lucha, ¿no? Entonces Satanás cuando ve que alguien se le va del mundo, porque pues cuando no conocemos al Señor andamos como, dice la palabra de Dios, ovejas sin pastor, ¿verdad? Caminando por caminar. Y entonces conoces al Señor, tu vida empieza a ser transformada y Satanás no quiere eso. Satanás no quiere que tú tengas un contacto directo con el Señor. Sí, entonces estas tres áreas que hablábamos es Ujú. justamente eso: el cuerpo, el alma y el espíritu. Así es. Espiritualmente, con tu relación con Dios. Así es. En el alma, en tus sentimientos, Ajá. en hacerte sentir subajado, en hacerte sentir triste, en hacerte sentir enojado, iracundo. Ujú. Y el tercero, pues, es físicamente. Ujú. Cuando tú estás mal espiritualmente y después trasciende a que te sientes mal en tus sentimientos, sabemos que hay un montón de pruebas que afirman que los sentimientos y lo espiritual está ligado directamente con el cuerpo. Y el tercer, obviamente, área donde donde el enemigo te va a atacar es en el cuerpo, ¿no? Vas a empezar a sentirte mal, mareado, te va a doler la cabeza, vas a empezar a presentar enfermedades. Y a veces enfermedades graves, ¿no? Sí. Cáncer, diabetes. Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora es importante mencionar que no todas las enfermedades es el resultado de nuestros pecados, ¿verdad? De las cosas que nosotros traemos. En Juan 9 vemos la historia de un hombre que había sido ciego desde su nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús de quién era la culpa, porque este hombre estaba ciego, si era por el pecado de sus papás o era el pecado de él mismo. Y a lo que Jesús le respondió que ninguno de estos, que el mundo estaba caído
caído, que era por causa del pecado original, por causa del pecado de Adán y Eva, que esta persona estaba manifestándose así, con estas enfermedades. Entonces, bueno, estamos en un mundo caído y por lo tanto vamos a experimentar enfermedades. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que nuestras enfermedades no sean el producto de nuestra desobediencia, o de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, entendamos entonces que el discernimiento, que ya hablamos la semana pasada, es un arma primordial para la guerra espiritual. Que nosotros tengamos ese discernimiento entre el bien y el mal es una poderosa arma para esto. Entonces, la clave es entender que las batallas son ganadas en nuestra mente y necesitamos llevar cautivo todo pensamiento. Es decir, nuestro campo de batalla está todo el tiempo está aquí en la mente. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir entre lo que Dios dice y lo que Satanás está intentando hacer, las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Y retomar eso que decíamos al principio, saber diferenciar entre guerra espiritual real y manifestaciones demoníacas, porque muchos creen que esa guerra espiritual siempre va a trascender a lo físico y vamos a ver que todo se mueve. Exacto. Y vamos a ver demonios y vamos a enfrentarnos directamente a Lucifer cuerpo a cuerpo, pero eso no es una guerra espiritual que nos habla la palabra de Dios. Así. La guerra espiritual existe, es real, pero no la podemos ver, pero en el discernimiento podemos sentirla. Así es. Porque no me dejarán mentir que más de una vez hemos sentido esa guerra espiritual, ¿no? Y la guerra espiritual nos ataca directamente en varias áreas. Por ejemplo, sabemos que vuelvo a lo mismo, el campo de batalla es nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando Satanás acusa a Dios ante nosotros diciendo, por ejemplo, Dios no te ama, no eres lo suficientemente santo, eres un hipócrita, entonces empieza a dañar en la mente el enemigo nuestra relación con Dios. Es que yo ya no puedo ni siquiera hablar de Dios, ¿no? Sí. Ya no puedo ministrar a la gente porque estoy mal, porque soy un pecador. Ya no me puedo acercar a Dios porque no me ama. Acusa a Dios, ¿no? En esa sí. Está acusando. Es como que esa acusación hace que mi relación con Él, con Dios, se corte, se estropee, le pase algo para que yo deje de comunicarme con Él por alguna razón. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se corta esa relación con Dios, porque siento una acusación, entonces empiezo a perder batallas espirituales dentro de la guerra total, ¿no? Entonces tenemos que identificar inmediatamente cuando nosotros tenemos un pensamiento de este tipo, que no es un pensamiento de Dios. Y ahí entra el discernimiento. Ahí entra el discernimiento, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando Satanás acusa a otros ante nosotros, ¿sí? Es decir, cuando de repente tu papá, tu mamá o alguien te dice, es que eres un fracaso, eres un tonto. No sirves para nada. No sirves para nada. Eres una prostituta. Entonces todas estas mentiras llegan al campo de batalla, te ataca el enemigo y entonces hay un punto donde tú empiezas a sentirte así, justamente como con esas acusaciones, ¿verdad? Es que tiene razón, no voy a lograr nada en esta vida. Exacto. Tiene razón, nunca me voy a comprar una casa, nunca voy a poder comprarme un auto, nunca voy a poder terminar una licenciatura universitaria, nunca voy a poder casarme, tener hijos, nunca voy a poder, etcétera, ¿no? Entonces esas acusaciones nos llevan a esa guerra espiritual y tenemos que discernir para saber que no provienen de Dios, ¿verdad? Y Satanás nos acusa ante Dios, haciendo que nuestra relación, que ya no entremos confiadamente a la presencia de Dios. Así es como decir, pequé, la regué y ya no puedo hacer las cosas bien delante de Dios. Ya no merezco la misericordia de Dios, el perdón de Dios, lo que hice fue fatal y garrafal, ¿no? Sí.
Ok, el que Satanás nos acusa es un hecho y ese es uno de sus objetivos principales, el estarnos acusando todo el tiempo. Entonces nosotros sabemos eso y debemos guardar nuestra fe y prevenir que Satanás nos robe. En Romanos 16:20 la palabra de Dios dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, ¿cuándo? En breve, o sea, pronto, no es inmediatamente, pero que lo va a hacer el Señor, lo va a hacer. El quebrantamiento de Satanás tomará tiempo, pero es eminente. Este pensamiento trae esperanza de saber que en algún momento puntual el Señor va a aplastarle la cabeza. Entonces, tome esta promesa en su corazón. ¿Y cuál es la clave entonces, Javi, para ganarle la guerra a nuestros pensamientos? Bueno, la clave la podemos encontrar en 2 Corintios 10, 4 y 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí vemos que no tenemos que pelear una guerra con nuestras propias fuerzas, ¿no? Mucha gente incluso dice, si si estás pasando por una guerra espiritual o ves algún demonio, etcétera, aviéntale serpientes y escorpiones, ¿no? Dile majaderías y se va a ir el enemigo, ¿no? He escuchado eso un montón de veces en los que supuestamente hacen guerra espiritual, ¿verdad? Pero al enemigo no lo puedes ganar con nada. Además, le das gusto porque ese es su lenguaje, no es Sí, como claro. si tú te pusieras a su lenguaje, en realidad no es la manera, ¿no? Al enemigo, que es el diablo, como lo acabamos de leer al principio, solamente puedes ganarlo con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con las herramientas que nos da el Señor, con las armas que nos da el Señor, Con la nada autoridad más. Con la autoridad que nos da Dios y nada más. Solamente Él, aquí decíamos, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Qué fortalezas? Todos esos argumentos que de repente se forman en nuestra cabeza, ¿verdad? Diremos, pero ¿eso qué, no? Yo conozco tanta gente que por sentirse fracasado, conozco gente de años en el Evangelio que de repente un día cayeron en algún pecado fuerte, y a partir de ese pecado que cometieron no se pudieron levantar. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo todo el día te estará señalando, eres un pecador, y eres un pecador, y eres un pecador, y ya no tienes credibilidad. Y si tenías una posición dentro de la iglesia, ya no vas a volver a compartir porque nadie te va a creer, porque acuérdate que pecaste, acuérdate. Entonces, todos esos pensamientos que pone Satanás en nuestra mente hacen que no nos volvamos a levantar, ¿verdad? Entonces, el tener la palabra de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestro diario andar, es la fortaleza del Señor, es lo único que va a hacer que usted y yo nos podamos levantar de cualquier tropiezo o de cualquier batalla espiritual. Amén, amén, lo creo. Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás, ¿verdad? Y a darnos la autoridad para nosotros poder lograrlo. Y en Isaías, que es uno de mis pasajes favoritos, de Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Y entonces con este texto entiendo que la victoria sobre estas batallas espirituales que nos trae como recompensa la paz de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esas batallas y sabemos pelearlas correctamente, algo de que usted va a sentir cuando sepa que va bien, está peleando bien esa batalla, es que la paz de Dios va a estar con usted. Nuestra lucha
contra la mentira de Satanás termina cuando Jesucristo es victorioso en nuestras vidas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que guardar muy bien en nuestro corazón. Javi, ¿qué importancia tiene entonces la lectura de las Escrituras para esta guerra espiritual? Yo creo que es lo más importante. En el 2020 todo el mundo pasamos un año muy complicado, muy difícil, ¿no? Perdimos mucha gente, enfermamos, pero sobre todo el enemigo atacó directamente espiritualmente a mucha gente, incluyéndome. Después supe, no sé si usted también se enteró, que muchas iglesias cristianas cerraron. Sí, claro, claro. Muchos pastores se hicieron a un lado. Algunos murieron, Algunos murieron, varios, algunos no les pasó nada, pero económicamente. después de la pandemia fue imposible sustentar económicamente una iglesia con un lugar, con un establecimiento. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar varios servicios. Y como la gente no iba a la iglesia, pues no se recibían diezmos y ofrendas, y los gastos se sobrellevaron de una manera que se salió de control, y tuvieron que cerrar iglesias, ¿no? Pero yo vi cómo el enemigo empezó a meter mucho temor en la iglesia. Mucha gente después de pandemia no regresó a la iglesia. Otra gente se tardó 2, 3, 4, apenas estamos recuperando gente desde pandemia, ¿no? Se tardó. Entonces yo recuerdo que cuando yo tuve COVID y estuve postrado en cama, que me dijeron, ¿sabes qué? Ya tenemos que llevarte al hospital porque el tanque de oxígeno ya no te es suficiente. Entonces entró como con un temor muy fuerte, ¿no? Pero al yo darme cuenta que eso era una lucha espiritual, es como que tuve un despertar. Y esa noche que me dijeron que tenían que llevarme, yo les dije, denme solamente una noche. Si en la mañana amanezco mal, pues me llevan. Ya el oxígeno no me era suficiente, me sentía muy mal, ya tenía varios días sin comer. Ya saben todo lo que esta enfermedad conllevaba, ¿no? Entonces esa noche recuerdo que empecé a orar a Dios, empecé a clamar al Señor, y había un salmo que a mí me daba mucho confort espiritual y me trajo mucha fe, y yo creo que cada versículo de este salmo hizo que yo pudiera vencer esa lucha espiritual. Y lo voy a leer rápido. Es el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropieza en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciárelo de larga vida y mostrarle mi salud. Amén.
yo sentí que Dios me hablaba con cada versículo, que era Dios dándome fortaleza y dándome las armas para vencer toda. Ahora sí que estaba siendo atacado en las tres: alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo recuerdo, perdón Javi que te interrumpa, yo recuerdo muy bien ese día porque pues obviamente toda la iglesia estábamos en oración y ayuno, ¿verdad? Porque la situación con Javi estaba bastante crítica. Entonces yo recuerdo que mi hermano me habla y me dice: ¿sabes qué? Javi no responde, no oxigena. Ya el médico ya me dijo, Eliezer, que es nuestro amigo, ya me dijo que lo tengo que llevar al hospital para que lo intuben porque el oxígeno ya no le es suficiente. Y pues a mí el corazón se me hizo chiquito. Recuerdo que estuvimos orando en mi casa, estábamos Caro, los tres, Caro, Max y yo, y estuvimos orando y llorando, porque pues para nosotros era algo muy, muy fuerte, porque además no solamente era él, era mucha gente la que estaba enferma y que estaban ya también algunos en fase terminal, gente que conocíamos. Entonces pues el miedo nos paralizaba, era muy desesperante. Y yo recuerdo que yo estaba trabajando, porque estaba trabajando desde mi casa porque era pandemia. Y estaba trabajando, hice a un lado el trabajo y me puse a orar en cuanto mi hermano me habló a eso y a clamar a Dios para decirle que por favor tuviera misericordia de nosotros. Estaba llorando. Y no se pasaron cuando mucho 20 minutos cuando Javi me marca. Entonces me marca y créame que el corazón se me hizo añicos porque dije, algo malo pasó. O sea, fíjese hasta dónde el Satanás nos mete miedo, ¿no? En la mente. Entonces me marca y cuando me contesta me dijo: tía, ya estoy sano. Dios hizo un milagro conmigo. Yo ya estoy sano. Y entonces, de veras, hijo, yo estaba pero mal sitio, yo ya estoy sano, o sea, de verdad. Y a partir de ahí empezó a levantarse, o sea, fue algo muy impresionante para mí de ver la fe de él, porque en realidad fue la fe aunada a los que estábamos alrededor de él orando por él, pues, por él y por su esposa, porque también su esposa estaba enferma, mal, estaban los dos juntos. Entonces, fue un tiempo muy difícil, pero pudimos ver la mano de Dios ahí, pudimos ver la manifestación del Altísimo ahí. Sí, y definitivamente la palabra de Dios es lo que hace que nuestra fe crezca, Así es lo que hace que tu espíritu se fortalezca, es lo que te llena de armas para poder ganar y pelear cualquier tipo de batalla. Y definitivamente la palabra de Dios es lo más importante dentro de una guerra espiritual, Así es. porque son tus armas. Ajá. Es tu pistola, es tu bazooka, es tu armadura, es tu coraza, es tus botas de gladiador, es tu caballo de gladiador. La palabra de Dios es toda arma que tú necesitas para vencer. Sí, las artimañas de Satanás, ¿verdad? Y es increíble, de verdad, es increíble cómo el hacer o apropiarte de una palabra y tomarla como tuya y hacerla un rema en tu vida cambia por completo el panorama. Y algo de repente, cuando estás en una situación tan difícil, en donde tú crees que no hay salida, clamas a Jehová de los ejércitos y así en un segundo el Señor obra. De verdad lo hemos visto infinidad de veces manifestarse en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que una de las acechanzas, como ya hemos hablado, ahí es cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos dice o hace algo en contra de nosotros y nos sentimos lastimados, ¿verdad? Nos sentimos lastimados o agredidos por esa persona y nos cuesta trabajo perdonar, y esa palabra perdón tiene una importancia increíble dentro del ambiente espiritual, ¿verdad? En Mateo 6, 14, 15 dice la palabra de Dios: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios no nos va a perdonar a nosotros las ofensas delante del Padre Celestial. Mas si perdonamos nuestras ofensas a los hombres, nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Entonces el perdón es súper importante para que nosotros podamos ganar esas luchas espirituales. Hemos conocido a lo largo de este caminar en Dios muchísima gente que le cuesta mucho trabajo perdonar. Yo recuerdo una ocasión
en que yo le dije a una persona, necesitas perdonar a tu esposo. Tenían un montón de problemas. Efectivamente, el marido le había hecho la vida muy complicada. Y yo le decía, necesitas perdonar a tu esposo, porque ella ya estaba en un punto de amargura total. Y ella me decía, no, no quiero perdonarlo. Lo voy a perdonar el día que yo sienta. No, ahorita no siento perdonarlo, estoy muy enojada con él y yo no quiero perdonarlo. Y entonces, bueno, hemos hablado mucho de que la falta de perdón es como si tú te tomaras una botella llena de veneno, tú que no perdonas lentamente, a la otra persona no le pasa nada, porque esa persona no te odia o no siente rencor o no siente coraje para contigo, pero tú que lo estás sintiendo es como si poco a poco, la falta de perdón es como si poco a poco te tomaras un vaso de veneno y poco a poco te vas consumiendo, poco a poco te vas muriendo, y de ahí es donde vienen el montón de enfermedades. Entonces es muy muy importante que nosotros sepamos que dentro de todo tenemos esa guerra, y esa guerra también tiene mucho que ver la falta de perdón. Sí, porque cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender que tienes que estar fortalecido para poder llegar a ganar, para poder lograr ganar cada batalla que nos llega, ¿no? Sin embargo, cuando tu corazón trae algo, cuando tu corazón trae amargura, trae odio, trae ira, trae rechazo o culpa. También. Ajá, sí. Al revés, ¿no? Ajá. O culpa o vergüenza de algo que tú hiciste, hace que seamos muy vulnerables a los ataques del enemigo. Entonces, cuando llega una guerra, cuando llega una batalla fuerte, todo el tiempo el enemigo anda viendo nada más en qué momento nos ataca. Así es. ¿Sí? Preparando sus estrategias, plan A, plan B y plan C. Así es. Y no cae con esto, que con esto. Estudia, igual que con cualquier batalla, estudia el enemigo. Ajá. Y conforme lo va estudiando, va creando sus armas para saber dónde le va a dar. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en una posición de falta de perdón, tanto hacia afuera como hacia adentro, es una posición súper vulnerable para que el enemigo nos ataque. Así es, así es. Y cuando alguien nos hiere, no podemos borrar nuestros sentimientos heridos, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues Dios, tú vas a tener que enfrentar esto, ¿verdad? O sea, le pedimos a Dios que Él sea el que haga algo. Y no, Dios nos pide que nosotros enfrentemos a nuestra falta de perdón. Nosotros obedecemos o más bien como un acto de obediencia a Dios, enfrentamos las situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enfrentamos, vamos a ver un beneficio en nosotros, porque entonces vas a poder vivir en paz, vas a poder vivir bien, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes. La falta de perdón no es que Dios tenga que hacerlo, es algo que tú tienes que enfrentar. Y mucha gente cuando está herida, prefiere ocultarlo, o prefiere borrarlo de la mente y decir, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, al no enfrentar esa situación, lo único que estamos logrando es que se empiecen a crear dentro de nuestro corazón o dentro de nuestro espíritu raíces de amargura, y a partir de ahí vienen enfermedades, aparte de que la amargura es una enfermedad sumamente contagiosa. Una persona amargada echa a perder todo lo que está a su alrededor, todo lo que está a su alrededor. Entonces empiezan a crecer esas raíces de amargura, que después ya no le encuentras sentido a la vida, te sientes solo, sola, y empieza Satanás a meterte un sinnúmero de mentiras en la mente, y empieza a operar, empieza a usar sus artimañas, y tú empiezas a caer. Y es lo que decía Javi hace rato, ¿no? Cómo vemos gente que está en la lucha y no se puede levantar. No se puede levantar. ¿Por qué? Porque no está escuchando la voz de Dios, está escuchando más la voz del enemigo, que le está diciendo, no vas a poder, eres muy malo, mira, no puedes, y todo el tiempo te está diciendo no, 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 en lugar de escuchar lo que Dios ha dicho de ti. Sí.
Cuando los discípulos de Jesús estaban con Jesús y le dijeron, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, Ujú, enséñanos cómo pues, hacer una oración efectiva. ujú, Lo que Jesús les dijo inmediatamente fue el Padre Nuestro, ¿no? ujú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ujú. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Así. Entonces, en esa oración perfecta, en ese prototipo de oración perfecta, recordemos que oraciones no es otra cosa más que tener esa relación Hablar con Dios. con Dios, ¿no? Sí. Hablar con Dios. Entonces, cuando Jesús nos dice, cuando hables con Dios, perdona, Ajá. ¿verdad? Pídele perdón y enséñate a fortalecer para poder pedir perdón a las personas Soltar el perdón y recibir. y soltar el perdón, ¿verdad? Entonces, el perdón es algo muy, muy, muy importante en la relación con Dios y en relación con en la guerra espiritual. Así es. Porque como lo decía hace un momento, cuando tú tienes algo referente en relación al perdón, te hace muy vulnerable. Ujú. Y una persona que con falta de perdón va a ser una persona que normalmente va a estar perdiendo sus batallas espirituales. Así es. Yo digo mucho esto ahorita en relación al texto que nos compartías, ¿verdad? Que León anda, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, olemos a carne fresca. ¿Verdad? Entonces, él no va a andar con la gente que no atrás de la gente que no conoce de Dios, porque esos son de suyos, le pertenecen. Él va a andar atrás de los hijos de Dios. Es eso. Mire, yo siempre he dicho, en la esfera en donde más se mueve Satanás es en la iglesia. Es en la iglesia. En la iglesia va a tratar de meter disensiones, malos entendidos, pleitos. El foco siempre va a estar con los líderes, con los pastores, porque él sabe que si él mata la cabeza, mata todo el cuerpo. Entonces tenemos que estar bien, dicen aquí vulgarmente, truchas, ¿verdad? Para lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, todo el tiempo despiertos y razonando. O sea, ¿qué hay en mi mente? En mi mente, ¿qué tipo de pensamientos o razonamientos entran en el día y en la noche? Me encuentro pensando todo el tiempo en la herida que me hizo fulanito de tal y no lo voy a perdonar, y entonces empiezas a manifestar la naturaleza de Satanás. Porque recuérdense lo que hablamos la semana pasada, en Efesios 6 dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra huestes de maldad y potestades. Entonces, como no es nuestra lucha, mientras nosotros no aprendamos muy conscientemente, pero escuche bien lo que le voy a decir, muy conscientemente, que la lucha no es tu marido, no es tu hijo, no es tu patrón, no es tu pastor, no es el líder. La lucha es que Satanás quiere que tú tengas problemas con todo el mundo, que tú tengas disensión, que haya ira, que haya contienda, que haya enojo, que haya separación, que haya divisiones dentro de la iglesia. Entonces, ponte a pensar en qué estoy meditando todo el tiempo. ¿Estoy meditando en guardar la paz de Dios con todos, o estoy meditando en cómo me voy a vengar de lo que fulanito o manganito me hizo, ¿verdad? El dolor, tú me puedes decir, es que el dolor que yo siento es muy grande. A mí me ha pasado, yo he estado en esa situación, y hay algunas cosas que tú dices, híjole, ¿cómo le hago esto? De verdad, no hay otra más que ir delante de Dios, arrodillarte y decirle, mira, Señor, tú escuchaste esto, mira lo que me dijo, mira esto, y entonces Dios empieza a hablarte y te empieza a decir, hey, ¿qué he dicho yo de ti? ¿Qué voz estás escuchando? Me voy nuevamente al Edén, cuando Dios le dice, a ver, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces yo oigo a Dios diciéndome, a ver, ¿quién te dijo que eres eso? Yo no te lo he dicho. ¿Por qué lo estás haciendo tuyo? Yo no te he dicho eso. Entonces debemos aprender a separar la verdad de Dios de la mentira de Satanás. Y es que cuando estamos en guerras y batallas espirituales, literalmente tenemos al angelito y al diablito, así como en las caricaturas de Bugs Bunny, ¿no? Diciéndonos lo bueno y lo malo. Sí, para ver cuál va a ser tu reacción, ¿no? Si hacia
lo bueno o hacia lo malo. Ujú. Y es que sabemos que la lucha es directamente así contra el bien y el mal en la guerra espiritual. Ujú. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, le entrega su vida y le dice, Señor, límpiame, guárdame, perdóname, hazme como tú, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, te entrego mi familia. Hemos leído que hay fiesta en el cielo cada vez que Ujú, alguien se convierte, ujú. ¿no? Se vuelve el Señor. Y es como que el Señor, ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi amado, ¿no? Ujú. Pero entonces por el otro lado, Satanás siente que está perdiendo La y rivalidad. siempre he dicho algo. Satanás, como lo vimos desde un principio, lo que más quiere es que tu relación con Dios se corte y que tú no creas en Dios, que tú no te sientas un hijo de Dios. Ujú. Sin embargo, cuando tú y yo ya pasamos esa batalla Ujú. y logramos creer en Jesús, Ujú. logramos creer que Dios lo levantó de entre los muertos y que resucitó al tercer día y que ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo y tenemos la promesa Ujú. a través de Jesús. Ujú. Yo siempre he dicho que el enemigo todavía tiene como que una esperanza. Sí. Y esa esperanza es que tú y yo no Caímos. tengamos un corazón puro, completamente limpio delante de Dios. Y es que tú y yo guardemos rencor, guardemos resentimiento. Ujú. Seamos hijos de Dios, sí, tú sé hijo de Dios, pero no sirvas en la iglesia, Claro. pero no aprendas cuál es tu llamado, Ujú. pero no camines bajo el propósito de Dios en tu vida. Guárdale rencor a tu esposo, a tu esposa, acuérdate de lo que pasó ¿Qué te hizo? hace cientos de años. Y eso es como que esa última esperanza del enemigo que siempre está queriendo meter entre la relación tú y Dios. Sí, ya crees en Él, sí, Así es. pero no te vas a multiplicar, no le vas a hablar a nadie de Dios, porque yo te voy a estar tocando heridas Estorbando todo. que hace que tú no te sientas digno. Ujú. Efectivamente. Y bueno, cuando Dios le ofreció nos dio la salvación, o nos ofrece la salvación, por ejemplo, cuando usted hizo la oración de fe y si no lo ha hecho, pues le animo a que lo haga, ¿verdad? Pero cuando Dios nos ofreció su salvación, Él no dijo, bueno, estás muy sucio, ve, lávate y ya que estés limpio, vienes. Ahorita yo no, así como estás, yo no te puedo recibir, ¿verdad? ¿O qué fue lo que dijo Dios? Así como estás, así te amo, así como estás, estoy decidido a dar mi vida por ti, así como estás y yo voy a hacer de ti algo grande, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, ves la magnificencia de Dios y ves la manera en la que Él te ama, tu vida cambia, ¿Sí? tu manera de pensar cambia y el enemigo ya no tiene parte ni suerte contigo, ¿verdad? Cuando pecamos, ¿contra quién lo hacemos? ¿Contra otros? ¿Contra Dios? ¿O contra nosotros mismos? Se me viene a la mente en la palabra de Dios cuando estaba David Ujú. y que vio a una mujer, Ujú. se enamoró de ella, Ujú. le gustó porque dice la palabra de Dios que era hermosa, Hermosa. ¿verdad? Betsabé. Ujú. Entonces ella era esposa de uno de sus guerreros, Ujú. de Urías. Ujú. Entonces se enamora de ella y la llama, Ajá. ¿verdad? Y tienen intimidad. Y entonces en el Salmo 51:4 David dice, contra ti he pecado, ¿no? Contra ti, Solamente contra ti, ¿verdad? Entonces, David dentro de su imperfección, sabemos que algo que lo que Dios resaltaba es que David siempre tenía la, la forma de ser abierta con Dios y decirle, Señor, la regué, Señor, perdóname. Ujú. Y el decir que David
era conforme al corazón de Dios. Después de haberla regado Después tan de feo. regarla tan feo, lo que Dios nos trata de decir es que seamos como David. Así es. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, dice la palabra de Dios, que no hay un justo uno solo, Ujú. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere entonces Dios de ti y de mí? No busca ser perfecto, que seamos perfectos. Busca que justamente reconozcamos que Él es el perfecto, Así es. que Él es el grande, que Él es el poderoso, y podamos ir a Él con un corazón Así es. dispuesto, con un corazón honesto, y decir, por ejemplo, David, que no dice en este salmo, perdóname, Señor, porque he pecado contra Betsabé. Ujú. ¿Verdad? No. Perdóname, Dios, porque he pecado contra mi siervo Urias. Ujú. Exacto. No, es perdóname, Dios, porque antes de hacerle algo a la mujer de mi amigo, antes de hacerle algo a mi amigo, Lo hice contra ti. y lo estoy haciendo contra ti. Y cuando pecamos, cuando la regamos, al primero contra el que estamos pecando es contra Dios, Así contra Él, ¿verdad? es. Así es. Entonces, cuando tú y yo la regamos, cuando tú y yo pecamos, tenemos que ir inmediatamente a la presencia de Dios para pedirle perdón. Es que cualquier cosa. Y después Dios restablecerá lo que tenga que restablecer después, ¿no? Así es, dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21 y 22, nos da instrucciones de Jesucristo acerca del perdón y dice, entonces Pedro llegándose a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, le hace la pregunta. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Y esta es una manera, digo, lo hemos hablado infinidad de veces, es solamente que yo quisiera que en esta ocasión de verdad fuera un tema en tu vida. Era una manera de expresar del Señor, es decir, cada que sea necesario, tú tienes que pedir perdón o tienes que perdonar, cada que sea necesario, porque entonces nosotros nos quedamos atados a la gente, ¿verdad? Hay después apegos tan fuertes que no podemos soltar por la falta del perdón, por la falta del discernimiento, ¿verdad? De espíritu de que tenemos que perdonar. Entonces, si Él nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a otros. Y no importa la magnitud de la deuda con la que tú tengas con otros, no importa, o que tengan con nosotros. Como creyentes maduros, si tú a este momento tú te consideras un creyente maduro, debemos echar fuera todas las imaginaciones o razonamientos que de repente nos impidan perdonar a otros. Echamos fuera pensamientos destructivos porque eso alimenta, la falta de perdón alimenta el hambre y la sed de Satanás para librarse de nosotros. En Juan 8:32 dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tú quieres experimentar en realidad esa libertad de la que habla la palabra de Dios. Bueno, suelta el perdón. Sí. Suelta el perdón. Y es que cuando hablamos de batallas espirituales, el perdón o la falta de perdón es crucial. Así es. Así es. Hemos estado, yo he estado en algunas ocasiones en la cárcel visitando a personas, no justamente yo en la cárcel, más bien ir visitando a algunos presos. Ajá. Y vemos cómo está lleno de falta de perdón, Así es. de falta de perdón. Y ahorita que estábamos diciendo, me puso Dios este capítulo, el capítulo 27 de Mateo. Uh-huh. Y el tema es Judas se ahorca. Wow, ¿verdad? Dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y a esto nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. El versículo 5.
Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Wow. Falta Falta de de perdón. perdón. Claro. Jesús sabía que su destino era ser crucificado, Ujú. que lo vemos desde el Antiguo Testamento, Así es. ¿verdad? Y Jesús, estoy seguro que no tenía nada en contra de Judas. Así es. Y estoy seguro que si Judas se hubiera acercado ahí en lo que le llamamos la pasión de Cristo, Hubiera pedido perdón. le hubiera pedido perdón y Jesús le hubiera dicho, no te preocupes, hijo, yo voy a estar a la diestra del Padre porque soy el Hijo, pero ahí seguramente a un ladito vas a estar tú. Como lo Porque hizo con el como lo hizo con Dimas y Gestas, ¿no? sí, con los que estaban a un lado de él crucificado, estoy seguro, completamente seguro de eso. Pero el problema no fue nunca Jesús. Así es. Pero El problema fue él mismo, que su arrepentimiento, que el enemigo, estoy seguro que el enemigo todo el tiempo dijo, Y mandaste al matadero al Hijo Así de es. Dios. Tú sabías que Él era el Hijo de Dios porque te lo dijo un montón de veces. Tú estuviste 3 años caminando día y noche con Él. Tú lo viste el montón de milagros y prodigios que hizo. Y aún así lo vendiste por 30 miserables monedas de plata. ¿Estás contento? Aprovecha tus moneditas, ojalá que te duren toda tu vida. y ahí Judas sentía que le metía una llaga en el corazón, ¿verdad? Una daga en el corazón y lo lastimaba. Y fue tanto que el enemigo estuvo ahí con una guerra, una batalla espiritual tan fuerte que terminó aventándole las monedas de plata a quienes se las dieron y saliendo de ahí se ahorcó. así es, así es. Y el objetivo del perdón es liberarnos a nosotros, ¿no? Así, a través de Jesucristo, liberarnos. Dios quiere que andemos en libertad en Él. Y de verdad, yo quiero ser libre y además queremos que usted también sea libre. Mire, yo estoy cansada de ver que Satanás robando la vida de los seres que amo. Estoy cansada de ver eso. Y es por esto es que es muy importante que aprendamos a reconocer las artimañas y maquinaciones del diablo. Y mira lo que dice Efesios 6:12. Dice que las malicias espirituales existen en los aires, en lugares altos. Y quisiera que me dijeras, Javi, ¿qué nos trae como consecuencias esas malicias espirituales? Esa amargura, incredulidad, dudar pues de la existencia de Dios, dudar del poder de Dios. Si de repente tú puedes estar en una dificultad o tener alguna enfermedad y dudar que Dios pueda sanarte, dudar que Dios pueda sacarte de la situación en la que estás, ¿verdad? Ahorita hemos estado pasando también en la empresa momentos difíciles, momentos de que a veces no hemos tenido dinero, a veces hemos estado abajo, hemos tenido clientes complicados y dudar de que Dios nos va a sacar de aquí, dudar de que Dios es nuestro sustentador y que no dependemos de nadie, de ningún cliente ni de dinero más que del Señor, ¿verdad? Ahorita que contábamos el versículo de Mateo 27 en la historia de Judas, esa duda, ese miedo, esa falta de perdón, el enojo, la ira, el pánico, la violencia, el rechazo, tener un sentimiento de inferioridad, de culpa, de odio, de rencor, de resentimiento. Todos estos pensamientos y todos estos sentimientos negativos son lo que trae como consecuencia tener malicias espirituales. Y la venganza es otra malicia espiritual, ¿verdad? En los aires. Voy a hacerle pagar, aunque sea la última cosa que haga en este mundo, va a recibir lo que se merece, ¿verdad? Y me gustaría que me dijeras, Javi, ¿a qué se refiere eso
parte en los aires. Cuando el versículo dice en los aires, Ajá. se refiere que al punto más alto de nuestros cuerpos se encuentra en los oídos, en el cerebro, en la mente, pues como dijimos desde un principio. Entra y está en esta parte. En lo La más alto. mente es el ring donde se llevan a cabo todas estas luchas espirituales. Es donde entran los pensamientos por el oído. La boca es cuando habla maldición. Es decir, que cuando habla en los aires, se está refiriendo al punto más alto de nuestro cuerpo. Es la cabeza. ¿Sí? Ahí están todos nuestros pensamientos y a dónde queremos dirigir nuestra vida, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el diablito, hacia el angelito, las emociones que conllevan alrededor de todo lo que nos va pasando. Tenemos una situación y cuando aplicamos el discernimiento, lo aplicamos, todo está aquí, ¿sí? Cualquier pensamiento que nosotros tengamos y que empezamos a adoptar y lo bajamos al corazón, empieza y se origina de la cabeza, empieza y se origina del pensamiento. Como que aquí es donde aterriza todo. Yo quiero pensar que en los aires, por ejemplo, cuando hablas una palabra y tú la escuchas y entonces la haces un remo aquí y luego baja al corazón y entonces Sí. ahí en todo lo que escuchas o en todo lo que hablas que está en el aire, en tu cerebro lo alcanza a captar y es que empieza a operar Satanás a través de eso. Por eso nosotros muchas veces en la iglesia le decimos cuidado con lo que hablas o cuidado con lo que escuchas, ¿verdad? Porque todo está en el aire, pero Satanás está Porque no me dejarán mentir, un montón de veces hemos tenido pensamientos negativos. o hemos dicho palabras. Antes los tenemos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los tengamos que decir, ¿sí? Es decir, el que tú tengas de repente pensamientos negativos, muchas de las veces no provienen ni siquiera de tu mente, de lo que tú estás pensando. A mí me ha pasado, no sé a usted, que a veces dices, ¿por qué estoy pensando esto si es muy malo? ¿No les ha pasado? Sí, sí, claro. Y de repente tú dices, soy malo, ¿por qué tengo este pensamiento tan feo? ¿Verdad? Tenemos que identificar inmediatamente que esto es una lucha espiritual. Y no tenemos que hablarlo, no tenemos que decirlo, porque ahí cuando lo decimos es cuando ya estamos perdiendo las batallas. Yo recuerdo de recién que me convertí, yo les he platicado a la iglesia que yo era muy mal hablada, pero Dios me llevó a un aislamiento cuando yo le conocí en una empresa donde yo estaba sola, no había nadie más. Entonces Dios me aisló y ese tiempo que Dios me aisló sirvió para que yo dejara de hablar groserías. Pero yo recuerdo de los primeros años que me convertí que de repente me llegaba la mala palabra a la mente y decía, ¿por qué estoy pensando así si yo ya no lo hacía? Entonces esa era una artimaña de Satanás en meterme esas palabras para que yo volviera a decirlas. Digo, afortunadamente nunca me salió el volverlas a decir, ¿no? Porque entiendes que hay una batalla acá en la mente y dices, no, yo no voy a decir esto, o sea, no es de Dios, no está bien. O cuando todavía me enojaba, en ese tiempo que me enojaba y quería que las víboras y serpientes, salieran, pero me controlaba, o sea, sabía controlar la mente, ¿verdad? Pero tienes razón, o sea, hay muchas cosas que te vienen a la mente que ya no las dices y esa es una ventaja extraordinaria, pero lo ideal sería que ya ni siquiera estuviera en mente, que tu mente estuviera tan impregnada del Señor y de su palabra que ya ni siquiera te dieran ganas de hablar de eso, ¿verdad? Y en 2 Corintios 10:5 nos enseña a demoler, a destruir cada imaginación o razonamiento, pensamientos y cosas altas que se exaltan sobre el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Yo creo que la aplicación más importante en práctica del conocimiento de Dios para los cristianos es justamente tener la herramienta precisa para contrarrestar cualquier ataque. Y en Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es. Entonces, qué importante es perdonar, qué importante es soltar el perdón,
qué importante es, porque podemos decir, ¿no? Ya lo perdoné, De palabra. ya lo olvidé, no, ya ni me acuerdo. Porque hay mucha gente que lo que tiende a hacer cuando pasa un evento fuerte en tu vida Ajá. es a bloquear esa parte, Ujú. ese fragmento de tiempo, ¿no? Ujú. Simplemente lo bloqueas, pero no quiere decir que lo hayas perdonado, no Ujú. quiere decir que lo hayas sacado. Ujú. Simplemente lo bloqueaste, lo intentas hacer como que no pasó. Así es. Pero eso no es el perdón. El perdón es desde lo más profundo, desde las vísceras, desde el traer a la mente el momento en que pasó y todo con lujo de detalle lo que pasó. Y decirle, Señor, te lo entrego y lo perdono. Ujú. O te lo entrego y perdóname, Ujú. ¿no? Ujú. Porque algo poderoso, que también lo dice obviamente el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al que Exacto. nos ofende. Exacto. En este versículo que acabamos de leer dice que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Amén. Pero si nosotros no perdonamos, ¿qué quiere decir esto? Tampoco Dios nos va a Que perdonar. Dios no nos va a perdonar nunca, ¿verdad? Y tenemos que discernir que la lucha espiritual empieza ahí, en el señalamiento, en el apunte del enemigo hacia tu corazón, Ujú. hacia tus actos. ¿Para qué? Para estropear esa relación que tú tienes con Dios. Ujú. Para que ese velo que nos habla del Antiguo Testamento, que quitó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Siga puesto ahí. siga puesto. Ujú. Y que tú sientas que ese velo nunca se ha quitado. Así es. Ese velo es el pecado, es la falta de perdón. Que no te permite ver a Jesús, no te permite ver la obra de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Bueno, pues en la cruz él tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Y cambió nuestra amargura por gozo. O sea, él hizo cosas impresionantes. Y recuerdo muy bien cuando en Lucas 23:34 Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, cuando le estaban crucificando. Y eso yo creo que es la muestra de perdón más grande que podemos ver. Lo estaban matando al ser más santo de toda la existencia. Lo estaban matando y él tuvo compasión. Él tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Entonces, si el Señor tiene compasión de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos otorgar la compasión? ¿Por qué no podemos otorgar el perdón si nosotros lo recibimos? Es muy fácil para nosotros pedirle al Señor, Señor, ayúdame y mira, y cuando estamos en un momento de dificultad y cuando vemos a otros en un momento de dificultad, a los que nos han hecho en algún momento algo, decimos, sí, Señor, haz justicia y llévalo, ¿no? Y a mí el Señor en una ocasión habló eso conmigo, cuando yo le pedía que por favor hiciera algo con una persona que me había hecho mucho daño. Yo le decía, por favor, Señor, haz algo. Creo que lo hablé la semana pasada. O sea, haz algo. Y el Señor me dijo, a ver, espérate. Es que tú quieres que tus enemigos sean mis enemigos y yo no funciono así. Yo soy amor. Yo soy amor. Y tan eres mi hija tú como es mi hija esta persona. No me pongas a escoger entre él y tú porque yo no soy así. Yo no soy del mundo. Soy tu Padre Celestial. Entonces Dios me llevó a un punto tan tal que cuando pude otorgar el perdón me sentí totalmente libre y pude empezar a orar por esta persona. Y pude entregárselo a Dios y empecé a pedirle a Dios que lo bendijera, que hiciera cosas extraordinarias con él. Pero fue un proceso de 1 año y medio. O sea, no es algo fácil. Ahora es mi proceso. Ojalá que contigo sea de horas, segundos, ¿no? Y no te tardes tanto tiempo, ¿no? Entonces, Satanás ha generado más miedo, rechazo y rebelión que cualquier otra criatura en el mundo. Esa es su naturaleza. La actitud más resaltante que contamina a la humanidad actualmente es el miedo. Y el miedo hay otro demonio que la acompaña y ese otro otro demonio es el rechazo, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos han rechazado? Yo creo que a todos. Entonces estos dos demonios son la causa de muchas enfermedades, ya sean mentales o físicas, ¿verdad? Cuando me siento rechazado y nadie me quiere, nadie me quiere, nadie mejor me como un gusanito, nadie me quiere. Y soy el apestado y es que yo no sé hacer nada, ¿verdad? Entonces desde que el pecado de Satanás ocasionó que Dios lo rechazara completamente a él está queriendo provocar en nosotros algo que él ya sintió.
porque al momento en que Dios lo lanza, es lanzado del cielo, en ese momento él sintió el rechazo de Dios. Y entonces los seres que Dios más ama, que somos su creación, somos nosotros, Él va a hacer que nosotros nos sintamos igual de rechazados que Él se siente, que Él se sintió o se sigue sintiendo. Y por eso nosotros somos enemigos de Él, porque Él no puede ver que Dios nos ame como nos ama. Es algo que Él no odia, o sea, odia que Dios te ame como Él fue amado en su momento, porque yo recuerdo la escritura que dice, oh querubín precioso, o sea, no había un ser más hermoso en el reino que Él, y Dios se expresaba de Satanás de una manera increíble. Su nombre Lucifer, lucero significaba, o sea, Dios lo tenía en una posición increíble. Entonces, al sentirse él expulsado, rechazado, odiado, él quiere que nosotros nos sintamos igual. Eso es algo que nosotros no tenemos que permitir. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de Dios incluye el poder del perdón y el reconocimiento de quién verdaderamente es el blanco de nuestra guerra espiritual. No es carne ni sangre, son potestades en los aires, son demonios. Esa tercera parte de los ángeles que fueron lanzados con Satanás desde el cielo son los que están operando aquí trayendo mentira. Sí, y a veces es triste saber y reconocer o ver que de repente hay personas que tienen mucho potencial, que tienen un llamado extraordinario, que tienen un montón de dones y que de alguna u otra manera ya aceptaron a Cristo en su corazón, pero los vemos alejados completamente de su propósito. Porque ese es justamente el propósito del enemigo en la vida de los cristianos. Ok, el primero es que no te acerques a él. Pero el inmediato es, ya te acercaste a él, no vas a vivir bajo tu propósito. Exacto. Te voy a alejar del propósito de Dios en tu vida. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? ¿Cómo podemos ganar pues las batallas? Vuelvo a 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La única manera que tú y yo salgamos de esta situación, de no estar caminando bajo el propósito de Dios, de no tener una buena relación con Él, de vivir alejado y de sí soy cristiano, pero no estoy cerca de mi propósito. Es saber y reconocer que vamos a ganar cualquier batalla solamente con la presencia de Dios. Es volver a mirar al cielo y volver a doblar tus rodillas y volver a levantar tus manos y decirle, Dios, todo este tiempo he intentado vencer mis tentaciones y vencer mis demonios yo solo, pero esta noche reconozco que te necesito. Ya no puedo solo. Solamente contigo lo puedo hacer. Así es. Y bueno, en 2 Corintios 10:4 vemos que nuestras armas de guerra no son carnales ni humanas. Estas más bien son poderosas y provienen de Dios, ¿verdad? No tenemos por qué confiar en nosotros mismos para pelear esa lucha, sino que en el poder de Dios, como tú bien lo dices, el cual es debidamente apto para nuestra vida y es el más poderoso. Tú y yo no tenemos la capacidad de lidiar con ninguno de nuestros pecados en sí. Y por eso la palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo les voy a hacer descansar, porque Él sí tiene la capacidad de cargar lo que tú no puedes. Entonces, el hecho es que tienes que ir a Él. El hecho es que al primero que le tienes que pedir perdón, porque es al primero que ofendes, es al Señor. Y después tendrás que ir con las personas a las que ofendiste y ponerte a cuentas, ¿no? Ahora usted puede tomar cautivo todos los pensamientos, ¿no? Todo pensamiento que llegue aquí que no sea de Dios, usted lo puede tomar cautivo. ¿Y qué sucede cuando alguien lo rechaza o le dice que nunca va a servir para algo y le empieza a vituperar y le empieza a rechazar? Entonces usted, si es un creyente maduro, va a entender que esas palabras no provienen de esa persona, sino de Satanás. Que su meta es que usted se sienta así derrotado, ¿verdad? Que usted no sienta el amor del Padre. Que nos sintamos con temor, que nos sintamos rechazados, que nos sintamos alejados de Él. Y que en algún punto dejemos de tener esa comunión con Dios. Así es.
y esa falta de comunión con Dios haga que nuestra vida empiece a perder cultura cristiana, Ujú, empiece a permitir ciertas cosas que como cristianos sabemos que no hacemos, ujú, empieza a permitir que llegue el pecado a tu vida y no te das cuenta. ujú. Entonces, en primera instancia, ¿aceptaste a Cristo en su corazón? En tu corazón, sí, Ujú, pero como no tuviste esa comunión, como pecaste, como tuviste falta de perdón, te fuiste alejando del propósito de Dios en tu vida, y entonces al irte alejando, lo que empieza a pasar en tu vida es que empiezas a perder cultura cristiana. claro. Ya no oras por los alimentos, ya no oras en las mañanas después, ya después te das cuenta que tienes un montón de tiempo que no abres tu Biblia. De repente te das cuenta de que ya empiezas a faltar los domingos a la iglesia. Ujú, Y cuando te das cuenta ya tienes un mes que no vas. así es. Y luego 6 meses y luego un año. Y rápido se pasa el tiempo. Y cuando menos te das cuenta, ya estás alejado completamente de Él. Así es. Entonces, aceptas a Cristo en tu corazón y el enemigo todavía te sigue atacando Ujú, hasta que te separa por completo de su amor. así es. Y Dios quiere sanar nuestros lastimados corazones, ¿verdad? Porque en algún momento puntual de tu vida, no una, yo siento muchas veces porque ha pasado conmigo, nos han lastimados, pero Dios no lo va a hacer si nosotros continuamos o mantenemos resentimientos contra otras personas. Nuestros pensamientos deben ser todo el tiempo alineados a los pensamientos de Cristo, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Además, muchas personas pueden leer sobre los pensamientos de Jesucristo, de cómo Él piensa o qué es lo que Él piensa, pero no actuamos como Él. O sea, sabemos los pensamientos de Jesús, pero no pensamos o actuamos como Él lo hace. Y en Santiago 1:23 al 25 dice: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Ser hacedores, ¿verdad? Así y no es, solamente así oidores. es. Es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, Así es, hacedores. así es, ¿Y qué es lo que Dios te dice? Pues que obedezcas sus mandamientos. así es. Yo Ahorita hablando de la guerra espiritual, que estés consciente de que existe. Así es. Y que ese mundo espiritual que tú y yo no vemos está todo el tiempo operando en nuestras vidas. Así es. Es tan real y es tan cotidiano como el mundo físico en el que vivimos. Ujú, Es tan cotidiano y es tan real que a diario estamos teniendo guerras espirituales. a diario, A diario. a cada minuto, a cada segundo. Sí, ahorita mismo yo puedo estar teniendo un pensamiento que yo quiero, que el enemigo quiere que yo les diga, ¿no? Así Para es. torcer algo. Así es. Pero ahorita hablábamos de cómo podemos escuchar o cómo podemos vencer esas batallas. Ujú. Y hablábamos de que solamente con la presencia de Dios. Hemos puesto el ejemplo del cuerpo físico, ¿no? Ujú, El cuerpo físico tú lo fortaleces pues alimentándote bien, ujú, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, ejercitando los músculos, para que cuando tú requieras hacer algo, tu cuerpo físico te responda, claro. ¿sí? Asimismo es el cuerpo espiritual que tenemos, ¿no? Ujú, Necesitas ejercitarlo, ¿cómo? Con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la oración, con la lectura, ajá, para que cuando llegue ese ataque, pues tú estés fortalecido. ujú, Todo el tiempo nos llegan ataques, pero ¿cuál va a ser la respuesta al ataque? ¿A la carne ujú, o al espíritu? ujú, ¿Verdad? exactamente. Y 2 Corintios 10:6 dice: y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia fuere cumplida. Entonces no podemos esperar a que podamos derrotar espíritus malignos en nuestras vidas si no somos obedientes a Dios. De verdad que para que nosotros podamos ver
ejercer el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas es una sola palabra y un solo hecho. Y ese hecho es obediencia. Es posible que tengamos deseos muy grandes de ser libres, espíritus de falta de perdón o cualquier otro espíritu, ¿no? Pero si nosotros no tomamos el primer paso para perdonar a otros, no vamos a podernos mantener firmes. No vamos a poder avanzar. A veces nos ponemos a nosotros mismos de acuerdo con el mal, haciendo uno con Satanás. Nos hacemos uno solo. A veces hasta en la amargura nos hace sentir el ya no perdonar, ¿no? Me hace sentir bien la amargura porque en mi corazón hay una sed de venganza. Entonces ese pecado de venganza me lleva a saborear, a sentirme bien en ese ambiente, pero poco a poco tú vas a ir experimentando cómo vas muriendo espiritualmente. Entonces cuando decidimos perdonar y lo hacemos, entonces estamos dando un paso hacia la libertad en todas las esferas, las tres esferas, mental, espiritual y física, ¿verdad? En esas áreas. Cuando Dios nos creó, dice que creó la luz, hizo la luz, separó la tierra de las aguas, creó la tierra, la naturaleza, los animales, las plantas, y luego creó al hombre, ¿no? Y dice, y vio que era bueno. Así es. Vio que era bueno. Entonces Dios se complace con la creación del hombre. Así es. Dios se complace con que tú y yo existamos. Dios se complace con tener una relación contigo y conmigo, ¿no? Y en ese punto, ese es el punto que tú y yo tenemos que llegar. Que nosotros estemos complacidos de tener una relación directa con el Padre. Y con placer. Que nosotros estemos convencidos de que Él nos pensó y nos anheló y nos creó. Y de que si nos creó y de que si existimos es porque tenemos un propósito en Él. Y una de las herramientas más poderosas para esa guerra espiritual es primeramente reconocer tu posición, quién eres, ¿verdad? Y después reconocer la posición de tu enemigo. Claro, las artimañas. ¿Verdad? Y la posición de tu enemigo, ¿dónde dice la Biblia que está? Bajo tus pies. Así es. ¿Verdad? Nos dio la victoria desde Adán y Eva, ¿verdad? Que iba a estar bajo nuestros pies, arrastrándose, y que nosotros íbamos a tener victoria sobre la oscuridad en todo, ¿verdad? Me sonrío porque el domingo me tocó cuidar a los niños en la iglesia y estábamos hablando con ellos y estábamos enseñándoles el texto, y estaba el texto de que Satanás estaba bajo nuestros pies, y me daba una risa ver a los niños que se le hacían y estás bajo mis pies, ¿qué hacen los niños, no? Entonces es algo que hasta los niños entienden, que Satanás está derrotado, y él actúa porque nosotros le damos autoridad, ¿verdad? Si tú le das autoridad para que él opere en tu vida, él la va a tomar. Ajá. Y vuelvo otra vez a este concepto, ¿no? Guerra espiritual es algo diario, es algo cotidiano, es el mundo invisible que no podemos ver, pero que está y que existe igual de real que el mundo físico. No es pelear con demonios, con chukis, con monstruos. No es estar todo el tiempo viendo fantasmas. Exacto. Eso no es guerra espiritual, ¿verdad? Guerra espiritual es algo cotidiano que está todo el tiempo en nuestras vidas. Y a veces esta guerra espiritual, en vez de quererla ganar, fortaleciéndonos en el Señor, fortaleciendo nuestra fe, con todas las herramientas todas las herramientas que nos da el Señor, a veces que le damos más importancia al enemigo que al propio Dios y a nuestra propia identidad. Conozco personas que se la pasan guerreando espiritualmente, entre comillas, pero hablan más del diablo que de Dios. Exacto, sí llega a tocar a esa gente. Y están todo el tiempo Viendo al enemigo, ¿no? reprendiendo al enemigo, hasta canciones sacan para remacharle la cabeza al diablo, ¿no? Y hacen un montón de cosas dándole más protagonismo al enemigo que a Dios.
Y te digo que una de las herramientas y una de más poderosas que Dios te da es tu identidad en el Señor. ¿Quién eres y quién es Él? Ujú, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ujú, Es el Creador, ujú, es el Poderoso. ujú. ¿Sí? Entonces, si tú entiendes quién es tu Padre y tú entiendes quién eres tú en Dios, cualquier acechanza del enemigo, cualquier artimaña, cualquier Mentira. mentira, cualquier lucha o batalla que vayas a tener, vas a salir victorioso porque sabes quién es el Señor. Así es, así es. Y bueno, Satanás lo que quiere es que nosotros nos pongamos de acuerdo con Satanás y que operemos de acuerdo a lo que él hace, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ya esa mente, o sea, nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos que operar como él opera. Satanás nos va a mentir diciéndonos que hemos pecado tanto que no existe la posibilidad de que Dios nos perdone. Esas son las mentiras de Satanás. Y esas mentiras, incluso si tú te las crees, esas mentiras pueden hacer que tú acabes en el infierno, que tú realmente le creas más la voz de Satanás y acabes en el infierno. Entonces, ¿por qué entonces nosotros no podemos derrotar al diablo? Pues como lo hemos dicho durante toda esta sesión, ¿no? Porque no creemos quién es Dios, porque no reconocemos su poder, porque no reconocemos la autoridad que nos ha dado, porque no reconocemos el poder de Dios que trasciende de lo espiritual a lo físico, Ujú. y porque le damos más importancia a lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Hay una frase que decimos: no le digas a Dios que tienes un gran problema, ¿verdad? Dile tu Dile problema. a tu problema que tienes un gran Dios. Así es. Entonces, el Dios, el grande, el fuerte, el poderoso, es el que nos hace librar toda batalla. Pero si tú y yo nos quedamos en temor, en vergüenza, culpa, y que el enemigo todo el tiempo nos está señalando, pues por eso perdemos todas las batallas, ¿no? Y también es la obediencia, ¿no? La obediencia a lo que si Él nos está diciendo que actuemos de cierta manera y no lo hacemos, desobedecemos a sus mandatos, desobedecemos a lo que Él ha dicho en su palabra, pues definitivamente no vamos a poder ver la victoria que tanto queremos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendamos a ver esa influencia demoníaca que quiere operar en nosotros, y sabemos, porque sabemos, o sea, nosotros tenemos discernimiento, que no lo pongamos por obra es otro asunto, pero claro que cuando tú estás pensando algo mal, dices, esto no es de Dios, pero le das rienda suelta, ¿verdad? A tus emociones, en lugar de detenerte y pensar, a ver, no, lo que estoy haciendo no está bien. Y nos pasa a todos, de verdad nos pasa a todos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con este podcast, el podcast del día de hoy? Es que tú aprendas a controlar esas emociones que sientes y tener el discernimiento entre el bien y el mal, y puedas entonces avanzar a la libertad a la que Cristo nos ha llamado, a tener un verdadero discernimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, y ahora la pregunta es entonces, ¿por qué es tan importante el discernimiento? Hablar del discernimiento es hablar de justamente esto que hablábamos ahorita, de la obediencia a Dios. Uh-huh. Cuando nosotros estamos discerniendo espiritualmente algo, no hacemos otra cosa más que obedecer a Dios. Uh-huh. Y entonces Dios en su palabra nos dice, lo repito, es un versículo que ya dijimos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros obedecemos este mandamiento, que es que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios, pues entonces, como lo dice al final, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria en el Señor, y que cualquier guerra o batalla espiritual que se nos ponga enfrente la vamos a superar. Vas a ser libre de esas artimañas de Satanás, ¿verdad? Vamos a ser libres. En 2 de Timoteo 2:24 la palabra de Dios dice: y un siervo del Señor no debe andar en peleas
Al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que despierten y escapen de la trampa que el diablo les tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Fíjate, entonces, si tú y yo somos creyentes maduros, vamos a entender que nosotros no podemos ir por la vida peleándonos, que de verdad Dios tiene propósitos muchísimo más grandes de los que tú y yo nos podamos imaginar. Y esto que estamos haciendo ahora, enseñando con mansedumbre, con compasión, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido en este pasaje, en esta escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en una oposición en contra de nosotros mismos? Practicamos autorrechazo, nos rehusamos a perdonarnos. Hace un poquito yo le dije a una persona, es que falta que te perdones tú, perdónate tú. Y cuando hablo del perdón, autoperdón, o sea, la gente empieza a llorar porque nos damos cuenta que de verdad el enemigo nos ha mentido tanto y hemos creído tanto sus mentiras que no podemos vivir en esa libertad. Entonces el único enemigo que tenemos es Satanás, no hay otro. Ese es tu único enemigo. Y la batalla más terrible que debemos luchar está dentro de nosotros mismos. Tenemos que discernir las cosas de nuestras vidas tenemos que discernir que las cosas que nos pasan no todas son de Dios. Tenemos que arrepentirnos y aceptar la verdad. Nuestros pecados tenemos que traerlos a la luz. Tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que pedir perdón y perdonar. Entonces podemos de alguna manera zafarnos o desligarnos de Satanás. Pues evidentemente sí, con todo lo que las herramientas y las armas que nos da el Señor, podemos zafarnos. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta verdad tan profunda, cualquier acechanza del enemigo se va a hacer chiquita. Exacto. ¿Por qué? Porque el enemigo es grande, el Dios es grande, el Dios es poderoso, el Dios es fuerte, y cualquier acechanza del enemigo va a ser chiquita. En Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Así es. ¿Esto qué quiere decir? El Señor nos dio la autoridad para no darle lugar, y no tiene lugar en nuestra vida. Pero sabiendo que va a estar atacándonos todo el tiempo, sabiendo que todo el tiempo nos va a estar metiendo ideas en la cabeza, sabiendo que todo el tiempo va a estar atacándonos, sabiendo que todo el tiempo va a estar queriendo dañar nuestra identidad. Hoy en día tenemos una falta de identidad en Dios tan grande, tan grande, no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Así es. Estamos en una lucha tan grande de identidad de género y se pelea por muchos derechos y se pelea por que seamos reconocidos como lo que creemos ser, ¿verdad? Pero la realidad es que ni siquiera esa gente a veces sabe qué son, ¿verdad? Exacto. Que ya hasta de repente dice, no soy ni esto ni aquello. No soy ni uno ni dos, soy cero. ¿Verdad? Y las mentiras creyéndole a la Entonces, la identidad es una de las luchas, de las batallas espirituales más fuertes que estamos teniendo hoy en día. Y tenemos que contrarrestar todas estas batallas con la palabra de Dios. Pero no solamente hablo de lo que está pasando alrededor de la identidad de género. También dentro de la iglesia no tenemos nuestra identidad bien como clara, hijos de Dios. como hijos de Dios. O sea, Y no tenemos nuestra posición como hijos. Así es. Y cuando tú no sabes quién eres en identidad, vas a tener muchos problemas. Sí, porque va a ser muy fácil que el enemigo te engañe, porque no sabes quién eres, a dónde vas y si tienes propósito o no. Entonces es muy fácil que el enemigo nos engañe de esa manera. Sí, entonces no se trata de atacar a nadie, sino al contrario, decirle a todo el mundo que
que esa falta de identidad nos causa problemas, Ujú. nos causa ansiedad, nos causa depresión, Enfermedad. nos causa problemas mentales, Ujú. nos causa problemas sociales, Ujú. ¿verdad? Y quiero decirte que si tú tienes o estás pasando por luchas espirituales o batallas espirituales, seguramente vas a estar pasando por problemas de identidad. Así es. Porque lo que el enemigo quiere atacar para poderte separar de él es quién eres. Ujú. Dios creó a Adán y Eva con un propósito. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Así es. Y lo que el enemigo quiere es que ese propósito por los cuales tú y yo fuimos creados, no te enteres por cuál propósito fue. Entonces, robarte tu identidad va a hacer que tú te alejes de Dios. Entonces, las artimañas del enemigo últimamente para separarte de Dios es robándote tu identidad. Así ¿Quién es. eres? Así es, así es. Bien, pues hemos aprendido cómo combatir esas acechanzas del enemigo. Hemos aprendido quién es nuestro verdadero enemigo, ¿verdad? No es la persona, sino es Satanás. Hemos aprendido que en Jesús podemos encontrar la libertad. Ha sido un podcast un poquito extenso, pero créeme que vale la pena porque vas a aprender cómo contrarrestar esas acechanzas. Estamos dando las herramientas para que puedas pelear en contra de eso. Y bueno, este tema de discernimiento, Javi, todavía no termina. Nos falta un tema más que es, ¿permite Dios el mal? Y yo sé que muchas veces ustedes se han hecho esa pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Vamos a aprender un poco de esto la próxima semana. Y mientras tanto, te damos muchísimas gracias por toda tu atención. Este podcast es un poquito largo. Y yo te pido que lo compartas porque estamos poniendo bases y fundamentos para lo que vamos a hablar más adelante. Javi, muchas gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana. Y gracias, comparte por favor. Acuérdate de apretar la campanita. Te bendecimos y declaramos victoria en tu vida, en todo lo que estés enfrentando. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te mandamos un abrazo y nos despedimos y hasta la próxima semana. Nos vemos en tu canal de las tinieblas a su luz admirable. Hasta pronto.